Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa. Hola, què tal? Bon dia. Diumenge, tornem a ser aquí. I avui venim amb un llibre que és una monada, un llibre preciós, un llibre que és un cant a la cooperació, un cant a la solidaritat, un cant a les persones. I tenim avui la senyoreta Maria González Reyes, que ha fet un llibre preciós sobre això, que se'n diu Vivir. I com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Hola, buen día, muy bien. Pues venga, vamos a empezar. El cuidado entre una persona, entre las personas y la cooperación han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí o no? Pues yo creo que claramente sí, si no, no habríamos llegado hasta donde estamos, porque para poder vivir necesitamos cooperar. Entonces desde ahí hemos estado cooperando, aunque no sea lo que más escuchamos, pero desde luego que sí. La vida no es una certeza, sino una posibilidad. ¿Por qué? Pues la vida es una posibilidad solo porque depende de cómo interaccionemos con el resto de seres vivos y de la naturaleza de la que dependemos y formamos parte. Todo lo que necesitamos para estar vivas y vivos, el oxígeno, los alimentos, el agua que está en su ciclo, todo, absolutamente todos los materiales, la energía, la extraemos de la naturaleza, ¿no? Por eso decimos que somos ecodependientes, dependemos de la naturaleza, de manera que nuestra vida no es una certeza porque depende de que podamos interaccionar con el entorno en el que estamos, con la naturaleza. Y por otro lado, porque también nuestra vida no es una certeza, sino que es una posibilidad porque depende de las relaciones que establezcamos con otras personas, porque a lo largo de nuestra vida siempre hay momentos en los que somos muy vulnerables. Esto se ve muy bien cuando somos pequeños y pequeñas, en los momentos de vejez o cuando nos enfermamos, necesitamos que haya personas que nos cuiden. Y desde ahí pues decimos también que la vida depende de esa interdependencia, de esas tareas de cuidados que principalmente han ejercido y ejercen las mujeres y que bueno, en eso estamos también, ¿no? En que esa ecodependencia y esa interdependencia pues no dependan solo de la naturaleza y de los cuidados de las mujeres, sino que como sociedades pues nos encaminemos a entenderlo y a convivir en el planeta desde ese punto de vista. Muy bien. ¿Tu abuela pensaba en los demás? Pues mi abuela pensaba mucho en los demás, sobre todo porque sabía que de las cosas que ella hiciera iban a depender la vida de las siguientes generaciones. Hay cosas que no son de nadie y lo son de todos. ¿Cuáles son estas cosas? Pues, por ejemplo, el oxígeno, el agua, los ríos, los bosques, la polinización de los insectos, son cosas de las que depende la vida de todas las personas y que son de todas porque no son de nadie en concreto. Las hormigas sí se pueden comprar. Tú dices que no se pueden comprar, pero hay tiendas que te venden hormigas. Claro, sería la idea de la hormiga no como el insecto en sí, sino como también el papel que desempeña dentro de los ecosistemas en los que viven, ¿no? Porque todo está en interrelación y en esa interrelación de las hormigas con el resto de seres vivos es algo que no podemos comprar. Podemos sacar algunos insectos de sus ecosistemas y comprarlos, pero no las funciones que desempeñan en sí. Clases interminables por las que no conseguí interesarme. Esto me parece que nos ha ocurrido a todos los que hemos ido a la universidad. Sí, creo que pasa también en las escuelas y en los institutos. Y bueno, pues es una tarea, yo soy docente también, así que es una frase que me repito a mí misma desde el otro lado para que intentar que esas clases no sean interminables y que precisamente se llenen, ¿no? de contenidos que tengan que ver con la vida cotidiana y con ese cuidado a la vida que es tan importante aprender y enseñar. La generosidad verdadera, esa que consiste en dar lo que realmente necesitas y no lo que te sobra, ¿no? ¿Es así esto?
Sí, esa parte yo la he aprendido sobre todo cuando he podido convivir y compartir experiencias de vida con personas que realmente tenían necesidades muy grandes de cosas como alimentos, y aún así lo poco que tenían lo compartían, y ahí comprendí que la generosidad verdadera es dar lo que necesitas, no lo que te sobra. ¿Dónde se tiene guardada la esperanza? Bueno, yo creo que la esperanza, más que tenerla guardada en un sitio, es algo que encontramos sobre todo en espacios que compartimos con otra gente que está empeñada también en construir un mundo pues más justo, más democrático, más sostenible y en paz. Y es ahí, en esos espacios, donde podemos encontrar la esperanza, cuando compartimos con otras personas experiencias de lucha y de cambio social. Despertar se hacía a través de las preguntas. Esto es bonito. Sí, yo creo que las preguntas, ¿no? Como profe que soy, las preguntas son un camino muy interesante para repensar este mundo tan loco en el que vivimos y saber que muchas veces en las respuestas no cerradas es donde confluimos y donde encontramos la manera de caminar pisando más suave el planeta. Y entiendo que la manera de hacerlo tiene bastante más que ver con hacernos preguntas y tratar de responderlas colectivamente que con mostrar una única mirada de la realidad. Siempre pienso que las cosas valiosas se hacen con los pies descalzos. Esto parece religioso. Eso es que a mí los pies descalzos me parece que nos conectan con la tierra y con las cosas importantes, ¿no? Como cuando nacemos, cuando algunas mujeres hemos parido, cuando hacemos el amor, ¿no? Hay un montón de cosas que se hacen con los pies descalzos, pisar el agua de la playa. Y ahí hay una conexión, yo creo, especial con la naturaleza, con nuestra esencia, y por eso esa importancia de los pies descalzos y que pisen la tierra directamente, no con suelas de goma. Hay violencia visible e invisible. ¿Es así esto? Sí, yo creo que el concepto de violencia estamos acostumbradas a que sea el golpe, que desde luego lo es, pero también he tenido la posibilidad de convivir en lugares donde no había tantos golpes, pero había una violencia estructural impartida por el Estado que permitía condiciones de vida muy lamentables para mucha gente. Obviamente también ocurre aquí en el Estado español. Y de ahí, ¿no?, esas violencias que no son tan visibles, pero que también hacen doler los cuerpos de muchas personas. ¿La paz sin justicia es posible? Pues la paz sin justicia es absolutamente imposible, porque para que haya paz tiene que haber un sistema en el que las personas sientan reconocidos sus derechos y tengan la posibilidad de expresarse en libertad, y para esto pues nos hace falta justicia, ¿no? Y por eso ambas cosas están íntimamente relacionadas, y por eso la lucha por la paz pues tiene que ser también una lucha por la justicia. No fui a la escuela, quizás por eso puedo aprenderle a leer el cielo. Esto es un poema. Sí, bueno, esto lo aprendí de gente del campo. Yo estudié biología y después de 5 años en la facultad sé que todo lo que he aprendido importante sobre la naturaleza y el campo me lo enseñaron las personas que viven en el campo, no las que me daban clase en la universidad. Y bueno, pues es reconocer esos otros saberes que no están en las universidades, pero que son los que realmente nos encaminan hacia mirar el mundo entendiendo los procesos naturales de los que dependemos. ¿Crear este mundo puede estar dentro de tu cabeza? ¿El que nos hablas? Bueno, sí, yo creo que es importante, muy importante, tener la posibilidad de imaginar otros mundos posibles para poder tratar de construirlos. Si perdemos la capacidad de imaginar y de soñar, nos va a ser muy, muy difícil pensar un mundo distinto, ¿no? Ese mundo más justo, más sostenible y en paz que hablábamos antes. ¿Todas las cosas importantes pasan por un día de lluvia? Bueno, esto es experiencia personal, ¿no? Pero me parece que como de la lluvia es lo que hace brotar las semillas y de esas semillas depende la vida de todo lo demás. De esos organismos fotosintéticos dependemos todo el resto de seres vivos. Me parece como que esa conexión con la lluvia en realidad es la conexión con la vida. Redistribuir tiene que ser difícil, ¿no?
Bueno, redistribuir en nuestra sociedad es bastante complicado, pero también porque nos han enseñado que la propiedad privada es mucho más importante que la propiedad colectiva, ¿no? O que colectivizar las cosas. Entonces creo que hay otras culturas en las que ese reparto está intrínsecamente metido en su manera de entender el mundo y desde ahí no les es difícil, ¿no? Y quizás desde ahí también podemos nosotras y nosotros aprender a hacerlo de otra manera en la que no ocurra que unos pocos acaparan y el resto pues sufre las consecuencias de esa acaparación. ¿No se piensa bien cuando todo es rápido? Creo que la naturaleza nos enseña que los tiempos tienen que ser más lentos, que ir corriendo a todos lados no tiene mucho sentido precisamente porque es en los tiempos calmados donde tenemos la posibilidad de reflexionar y también de sentir de una manera más profunda cómo hacer las cosas. ¿Se puede aprender de unas mujeres que cantaban? Yo creo que sin duda las canciones son un ejemplo no solo de posibilidad de aprendizaje, sino de empoderamiento y de la posibilidad de erizarnos la piel y sentir desde ahí la fuerza para poder cambiar las cosas. ¿Existe un lugar en que el valor de las cosas no está marcado por el precio? Yo creo que hay muchas culturas en el planeta diferentes a esta nuestra, marcada por el capitalismo, en la que el valor de las cosas no está marcado por el precio. Lo que pasa es que lo hemos desaprendido bastante, ¿no? Pero cuando nos paramos a pensar cuáles son las cosas verdaderamente importantes, un abrazo, un beso, ¿no? Las cosas realmente importantes no tienen precio, ¿no? Aunque parezca que todo lo tenga y bueno, a veces justamente el pararnos a pensar y tener unos tiempos un poquito más lentos nos hace ver que confundir valor y precio nos está llevando a destrozar el planeta. Soy un indígena y estoy orgulloso de serlo. Bueno, creo que muchos pueblos originarios, comunidades indígenas, que han sido desvalorizados, maltratados, ninguneados y siguen siéndolo en muchas partes del planeta, poco a poco están recuperando su voz, bueno, una voz que nunca perdieron, pero digamos que estamos teniendo más posibilidad de escucharles para entender esa cosmovisión del mundo en la que realmente se conciben como una parte más de los ecosistemas, no como la parte más importante, que por eso defienden a la naturaleza poniendo su vida en peligro, ¿no? en muchos lugares. O conciliamos la actitud o cambiamos de planeta. ¿Es así esto? Sí, este es un lema, ¿no? que han utilizado muchos movimientos juveniles, Fridays for Future, por ejemplo, para mostrar que en realidad no tenemos otra alternativa que intentar cambiar las cosas, que es imprescindible hacerlo porque como no vamos a poder cambiar de planeta, pues tendremos que aprender a cuidar porque si no, no hay otra alternativa. ¿La mejor manera de resistir es sembrar? Bueno, esto es como una metáfora, pero con base real, porque se refiere a sembrar realmente, ¿no? A aprender de dónde vienen las cosas que comemos, lo que cuesta cultivarlo y empezar a valorar esos trabajos, ¿no? De las mujeres campesinas y los hombres campesinos que permiten que estemos vivas y vivos, pero también sembrar otras cosas, ¿no? Sembrar esperanza, sembrar utopía, sembrar sueños, sembrar imaginación para repensar las cosas de otra manera. La tierra no es mía, yo soy la dueña, soy una parte más de la vida. ¿Esto es un verso? Sí, esto lo dijo una mujer campesina que precisamente, ¿no? Decía, yo cómo no voy a dejar que los saltamontes se coman parte de mi cosecha si les pertenece tanto como a mí, ¿no? Somos todos los seres vivos parte de un mismo ecosistema, ¿no? Y parte de un todo formado pues por esa red formada por agua, tierra, animales, otros seres vivos, aire y desde ahí pues no nos queda otra que compartirlo. No es fácil romper un papel sin apenas arrugarlo. Sí, esto surge a veces como de ideas cotidianas que pasan a veces, ¿no? Y a veces cuando pues ves cosas como un papel en el suelo con algunas letras escritas, piensas, ¿y esto qué tendrá ahí, no? ¿Quién habrá escrito algo ahí y lo habrá dejado suavemente sobre el asfalto? El futuro es el lujo de los que se alimentan. Bueno, creo que
que esta parte la estamos viendo, ¿no? También siempre, desde hace mucho tiempo en las fronteras y en estos días con mucha más crudeza por todo lo que ocurre en cotidiano y que de vez en cuando salta a las noticias, ¿no? Como ahora todo lo que está ocurriendo en Melilla, ¿no? Y en tantas otras fronteras y sí, al final el futuro no es un derecho de todas las personas, sino que es el lujo de las que tenemos la posibilidad de alimentarnos, ¿no? Y de ahí creo que nace también la responsabilidad de las personas que tenemos este lujo para actuar y tratar de construir un mundo donde las fronteras no sean un elemento de muerte y barbarie, ¿no? Como estamos viendo ahora. Colectivizar, ¿palabra comunista o anarquista? Bueno, creo que se puede utilizar en el comunismo, en el anarquismo y en el sentido común en general, que creo que es donde deberíamos ponerla, ¿no? En lo bonito que es colectivizar y lo bien que nos sentimos las personas también cuando colectivizamos y hacemos las cosas en común. Descubrir lo hacen los niños cada día, ¿es así? Sí, creo que los niños y las niñas tienen la capacidad de sorprenderse con pequeñas cosas y de ahí también surge la posibilidad de saber que no nacemos queriendo pisar asfalto, sino que más bien nacemos con ganas de subirnos a los árboles y la importancia de construir una educación y un mundo en el que no se le quiten esas ganas a los niños y las niñas. ¿Escuchar es lo más difícil de hacer? Bueno, escuchar es muy difícil, sobre todo escuchar desde la cabeza y desde el corazón, pero es algo que creo que las mujeres aprendemos a practicar desde temprana edad y que como sociedad pues sabemos hacer muy bien cuando nos ponemos a ello. Dicen que hay lugares que la palabra ya no existe. ¿Es así esto? Bueno, hay lugares donde hay palabras que no se usan porque no son necesarias. Por ejemplo, la palabra basura es una palabra que en nuestra sociedad, como hemos creado tantos elementos no biodegradables, pues necesariamente tiene que existir la basura, ¿no? Sin embargo, hay en otros sitios donde todos los elementos que se usan para la vida pueden reintroducirse de nuevo en los ciclos de la materia naturales y de ahí pues hay palabras que no son necesarias que existan, ¿no? Que hay en lugares donde no hace falta que estén. ¿Es posible el crecimiento infinito de un planeta finito? Bueno, esto es un hecho científico, ¿no? El crecimiento ilimitado en un planeta de recursos finitos es imposible. Tenemos el petróleo que tenemos, el coltán que tenemos, ¿no? Estos elementos no se vuelven a generar en la corteza terrestre, ¿no? En nuestra escala de vida y sin embargo nuestro sistema económico y nuestra forma de vivir hace que actuemos como si esto fuera ilimitado, ¿no? Pero ahora ya lo estamos viendo, ¿no? Por muchos lados, la saturación de la atmósfera de gases que están generando el cambio climático, la saturación de los ecosistemas que hacen también que la biodiversidad sea cada vez menor. Esto es imposible, ya no es como una cosa debatible, ¿no? Decimos desde el movimiento ecologista, sino que son hechos científicos que podemos escuchar o no para ver si actuamos. ¿En las clases no están las cosas que queremos aprender? Y eres maestra tú, ¿no? Sí, en muchos de los casos no están y que a veces las encontramos en las últimas hojas de los cuadernos de las alumnas y los alumnos donde escriben las cosas que de verdad les importan, ¿no? Creo que sería interesante darnos paseos por esas últimas hojas de los cuadernos y ver qué nos cuentan desde ahí de las cosas que les interesan. Valorar las personas que hacen las cosas distintas a como las hago yo. Esto me gusta mucho. Bueno, esa parte es importante, ¿no? Significa podernos poner en el lugar del otro y saber que para construir colectivamente una sociedad distinta, necesariamente tenemos que saber que no va a ser como yo quiera, solamente yo, y que también en esa interacción con otras personas, pues surgen ideas que a mí sola seguro no se me ocurrirían, ¿no? Y desde ahí sale esa idea. ¿Se puede medir con dinero a alguien que acogiste en casa o a alguien que lo necesita? Pues yo creo
dicho que no, que hay muchas cosas, las más importantes, como decíamos antes, que no se pueden pagar con dinero y que precisamente son las personas a veces, ¿no?, que cuentan con menos recursos económicos las que son capaces de enseñar que lo verdaderamente importante no se puede pagar y que por eso no lo podemos contabilizar todo, ¿no?, como con unas monedas, ¿no?, que es algo que estamos más acostumbrados, ¿no?, desde nuestra cultura. ¿El hambre es siempre indiscutible? El hambre es siempre indiscutible porque el hambre siempre genera violencia y desde ahí pues tenemos que pensar las maneras de actuar, pero desde luego sabiendo que el hambre es hambre y desde ahí algo hay que hacer para quien pasa hambre. La violencia se puede ejercer de muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de ejercer la violencia, igual que hay muchas maneras de resistir a esa violencia. Empatizar puede ser con todo el mundo, ¿verdad? Empatizar puede ser con todo el mundo y puede ser con los otros seres vivos con los que compartimos el planeta, que no son humanos también. ¿Trabajar lo tenemos que hacer todos? Trabajar lo tenemos que hacer, lo que pasa es que pues hay trabajos no remunerados que son muy invisibles y muy imprescindibles para la vida y que es importante que los contemos también, ¿no?, como todos los trabajos de cuidados. ¿Cómo le metieron en un centro de menores? Le cortaron el cabello y nadie le preguntó si quería cortárselo. Sí, a veces la violencia, esto que decíamos, se puede ejercer de muchas maneras y a veces pues es simplemente rapando el pelo a un chico al que no le preguntan si quiere ser rapado al meterlo en un centro de menores. Aguantarlo hacemos todos, ¿no? Aguantamos mucho más de lo que deberíamos, eso no cabe duda. Como no sabía qué hacer, grito. Sí, gritar como manera de resistir y como manera de que el resto escuche esos gritos y se una a ellos. Hay una parte de la historia que nunca se cuenta. ¿Cuál es? Bueno, la parte de la historia que contarían los pueblos más oprimidos, la parte de la historia que se contaría desde las voces de las mujeres, de las personas racializadas, de las clases más populares, esa es la que nunca se cuenta. Pensar, no dedico ni un minuto al día a ver la televisión. ¿Es verdad que haces esto tú? Yo no tengo tele, así que dedico a otras cosas, sobre todo a estar con otra gente, aunque informarse es importante, pero desde otros lados. La tele no la practico. Luchamos, eso lo hemos hecho todos, ¿no? Luchar siempre para salir adelante. Sí, eso no cabe duda, ¿no? Que los humanos tenemos gran capacidad de resistencia. Creo que ahora el momento actual de crisis climática y civilizatoria, podríamos decir, nos hace pensar que quizás esas luchas tienen que ser cuanto más colectivas mejor y pensar más en las cosas que tenemos en común que queremos cambiar que en las diferencias. Caminar descalzo es una filosofía, ya hemos hablado antes de esto, ¿no? Sí, es una manera, es una metáfora de cómo reconectarnos con la tierra, con nuestras raíces, con la esencia de lo que somos. Y para acabar, celebrar siempre con cualquier cosa. Hay que celebrar con vino, con cava, con todo, ¿no? Con alegría. Con alegría, eso seguro. Es importante celebrar esas pequeñas victorias de cada día que nos hacen pensar que, ¿por qué no? Vamos a conseguir crear un mundo en el que todas las personas y el resto de seres vivos tengan derecho a la palabra futuro. Muy bien, pues hasta aquí. Es un libro precioso sobre la filosofía de la vida para todas las edades. Leer Vivir, de María González Reyes. És buenísimo, és fantàstico. Ediciones Milenio. Muchas gracias, María. Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.